El ABC del empresario. Buenas tardes, amigos de Radio TV Canaco Digital. Estamos hoy en su programa El ABC del Empresario y hoy tenemos un invitado de súper lujo. Tengo aquí el honor de contar con la presencia del doctor en Derecho, Pedro Trejo Vargas. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Canaco y a todo el equipo que lo conforma. Desde luego es un gusto estar aquí con ustedes y pues, saludo a algunos amigos de por allá, como a Martín, por ejemplo, y bueno, y otras personas que conozco, pero en este momento no acabaríamos. Claro que sí, doctor. Pues bueno, voy a permitirme primero dar una breve semblanza, y digo breve porque su experiencia es muy vasta en el campo, entonces si me pongo a leer todos sus cargos y logros, creo que nos vamos a llevar la mitad del programa. Voy a empezar por decir que el doctor en Derecho, Pedro Trejo Vargas, es socio director de CS Encor. Su experiencia profesional es como experto y consultor en comercio exterior, aduanas, en materia fiscal, empresas maquiladoras IMEX y en defensa aduanera. Él es abogado tributario con más de 27 años de experiencia. Consultor de la OEA en República Dominicana y El Salvador, y se ha desempeñado como coordinador de asesores del Administrador General de Aduanas. Esto es por mencionar algunos de los cargos que ha tenido. Me gustaría que nos comentara cómo ha sido, antes de entrar en materia, este breve paso que ha tenido mejor dicho, el gran tiempo que ha colaborado con la administración pública y el ser consultor de manera externa. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Claro, muchísimas gracias antes que todo por esta oportunidad. Sí, Gloria, mira, te comento, afortunadamente desde que estudié la carrera de Derecho en Tampico y posteriormente en México, la maestría y el doctorado, y es una recomendación que le hago a los jóvenes, siempre tuve muy claro qué es lo que quería hacer en mi vida profesional. Y una de estas oportunidades que tuve fue irme a estudiar a la Ciudad de México, pero siempre con ese objetivo de querer dedicarme al derecho fiscal y al derecho aduanero. Entonces concluí mis posgrados en esta área del derecho. Y ya estando ahí, tuve la oportunidad de incorporarme al Servicio de Administración Tributaria. Antes ya había estado en Tampico en las oficinas federales de Hacienda, pero siempre buscando estar en la parte fiscal, y posteriormente en 1994, el 1 de enero que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dije, bueno, vamos a incursionar en estas nuevas áreas. Y desde luego, afortunadamente, de ahí me fui a la Administración General de Aduanas, donde estuve pues prácticamente desde 1996 hasta el 2007, que decidí poner mi propio despacho, primero en la Ciudad de México, y regresé a Tampico, y luego me vine acá a Monterrey, y aquí ya tenemos más de 10 años en la actividad privada. Desde luego he tenido la oportunidad de estar también dando clases en muchas universidades del país. Dentro de ellas estuve en algunos tiempos dando algunas clases de maestría allí en Veracruz, donde conocí muy buenos amigos que hasta la fecha he conservado. Y desde luego, pues aquí yo creo que lo importante es también que te rodees de la gente oportuna, de la gente que te suma y no te resta. Y pues todos ellos, gracias a Dios, ahora sí que me han dado consejos o me han llevado por caminos positivos, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues siempre he hecho lo que me gusta, y creo que esto es parte de la felicidad de uno, hacer lo que te gusta. Excelente, y estoy completamente de acuerdo, doctor. Doctor, bueno, pues les voy a presentar a nuestro teleauditorio el tema que hoy vamos a abordar. El tema se llama Operación y beneficios del régimen del recinto fiscalizado
estratégico bajo la perspectiva de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Y desde este nombre tan rimbombante o que suena como medio complicado, creo que lo que más resalta es el tema de la nueva Agencia Nacional de Aduanas en México, y que va a ser un tópico que vamos a tratar de manera muy especial para dar a conocer cuándo surge esta nueva agencia. Pero voy a empezar porque nos explique, doctor, qué es un recinto fiscalizado o qué debemos entender por un recinto fiscalizado. Claro, claro que sí, Gloria. Mira, a mí me gustaría partir explicando cuál es el entorno del recinto fiscalizado estratégico para entender mucho mejor esta figura y cómo es que vamos a operar o cómo es que operan las empresas este régimen fiscal y aduanero. En el comercio mundial de mercancías, estamos hablando de bienes tangibles, es común que los países tengan diversas figuras que permitan a esos territorios aduaneros la entrada de mercancías bajo ciertos beneficios fiscales. Recordemos que a nivel mundial tenemos organismos internacionales que tienen, a grosso modo, pues como fin facilitar el comercio de mercancías. Me voy a acotar a las mercancías porque es en este caso lo que nos interesa, independientemente de que también hay comercio internacional de servicios y otros aspectos relacionados como temas de propiedad industrial, propiedad intelectual, etcétera. Entonces, enfocándonos a este tema del intercambio comercial de mercancías que cruzan las fronteras, vamos a llamarlo así, que se introducen a un territorio aduanero o un país que es distinto el territorio aduanero al territorio político, pero me quiero enfocar al territorio aduanero. Entonces, en este caso, te comentaba que hay organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Multilateral del Comercio, que también así se le conoce, y tenemos otras organizaciones que directamente están relacionadas con estos temas, que es, por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas y otros organismos que de alguna manera se relacionan con estos esquemas. Recordemos que a nivel mundial el comercio de mercancías está estandarizado, se rige bajo un lenguaje internacional para que esto no sea como una torre de Babel. Me explico. Existen acuerdos internacionales que armonizan, estandarizan, simplifican lo que es el comercio de bienes y el aspecto, vamos a llamarle así, fiscal, operativo y aduanero. Tenemos una infinidad de acuerdos. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, dentro de estos otros organismos tenemos el convenio de Kioto sobre la armonización de los regímenes aduaneros, el marco SAFE, que también procura la seguridad en las operaciones aduaneras, temas que van desde aspectos de análisis de riesgos hasta intercambios de información entre las agencias de aduanas. Y por otro lado, bueno, tenemos una infinidad de acuerdos internacionales que regulan las mercancías. Pero yo no, en este caso, generalmente cuando una mercancía se introduce a un territorio aduanero, debe ser sujeto básicamente de dos grandes formas de control de estas mercancías. Por un lado tenemos las medidas arancelarias, es decir, los derechos tributarios o impuestos al comercio exterior, que en este caso son elementos muy claros, muy transparentes, porque si vas a importar, por ejemplo, a un equipo de cualquier país, vas a saber cuánto vas a pagar de impuestos en México, ¿verdad? O cuánto vas a pagar si vas a exportar a Chile, a Argentina, o a uno de nuestros socios comerciales, Estados Unidos o Canadá, etcétera. ¿Por qué? Porque es aritmética, son cálculos. Tienes una base gravable y tienes una tasa o cuota.
y sobre eso se determinan los impuestos, incluso otros impuestos que no están relacionados directamente con el comercio o importación de mercancías o exportación. Y por otro lado tenemos las medidas no arancelarias, como son los permisos, algunas autorizaciones, que tienen como propósito salvaguardar en el país de importación o también a la exportación, en algunos casos, aspectos que están relacionados con la salud animal, la salud vegetal, el medio ambiente y no se diga la salud humana y entre otros aspectos que tienen que ver incluso con temas de seguridad de las propias mercancías y de información al consumidor final, es decir, al comprador finalmente de un producto. Entonces, yo comento esto para irnos ubicando y irnos centralizándonos en nuestro tema. Entonces, hay medidas arancelarias y medidas no arancelarias. Por otro lado, si me enfoco nada más a las medidas arancelarias, que es en este caso es el pago de los impuestos, recordemos que hay muchas figuras que permiten la importación de un bien o de una mercancía. El impuesto nace, vamos a llamarle así, se causa, pero no existe la obligación de pago en ese momento. La obligación de pago se puede dar en un momento distinto al momento, por ejemplo, de la importación. Entonces, estos regímenes se le llama régimen de diferimiento de las contribuciones, porque difiere el pago de las contribuciones. En este caso me estoy enfocando a los impuestos naturales del comercio exterior, que son impuestos, en México se le llama Impuesto General de Importación y Impuesto General de Exportación. Tienen muchos nombres en otros países y históricamente también. Entonces, si a lo largo, bueno, en los años recientes, ¿verdad? No quiero irme tan atrás, pero ha habido, en México ya ha habido diversas figuras que permiten el diferimiento del pago de contribuciones. Tenemos, por ejemplo, que ha habido proyectos en México donde se han establecido zonas estratégicas de desarrollo, por ejemplo, que se derogaron en el 2006. Tenemos las zonas económicas especiales que también fueron creadas en junio del 2016 y que se derogaron el noviembre del 2020 con el actual gobierno. Pero si me voy más atrás, hemos tenido otras figuras similares, como son las zonas libres, las franjas o regiones fronterizas, etc. Entonces, esto, ¿por qué los explico? Para ubicarnos de qué es el recinto fiscalizado estratégico, porque de alguna manera tiene relación directa con estas figuras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué comento yo todo esto? Bueno, recordémonos, por allá de la figura del recinto fiscalizado estratégico surge en el 2002, con las modificaciones que se hicieron a la ley aduanera en el 2002, que entró en vigor en el 2003. Hubo otros decretos, un decreto del 2006 y el actual decreto del 2016, que precisamente es un decreto para el fomento del recinto fiscalizado estratégico. En fin, en este caso, yo comento que estamos hablando de aranceles y del régimen del pago, en este caso, de los aranceles, que es un régimen de diferimiento. Ya entrando un poco más en tema, como les comentaba, ha habido diversas figuras que se confunden con el recinto fiscalizado estratégico. Y quiero continuar con la narración porque precisamente en el año de 2003, cuando surge esta figura en México, había algunos estados de la República, entidades federativas, que querían que se estableciera en México lo que se le llama zonas francas. Las zonas francas vamos a llamarlo así, es un territorio o una zona, un espacio físico, en el cual ingresan mercancías a ese territorio dentro de un territorio político, ¿verdad? O dentro de un territorio aduanero, en donde las mercancías ingresan, pero existe una especie de excepción. Es decir, entrarían a esa zona franca
pero no que se causarían los impuestos, es decir, como si no ingresaran al territorio nacional. Entonces, generalmente, por ahí del 2000, se exigía la creación de zonas francas en México, pero ya teníamos nuestro programa, vamos a llamarlo así, favorito, que son la industria maquiladora, o el programa de la industria maquiladora, que se le conoce ahora por sus acrónimos IMEX, Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de la Exportación. Bueno, tiene un nombre largo. Sí. Generalmente es un régimen también de diferimiento de contribuciones, que es la cereza que en ese caso teníamos en aquella época y que la Secretaría de Economía siempre ha apoyado, digo, hasta ahora que ya han ocurrido situaciones muy raras. Esperemos ya que la nueva secretaria, Tatiana Cloutier, pues realmente dé facilitación a este régimen de maquilas. Pero bueno, ¿por qué se crea el recinto fiscalizado estratégico? Pues porque había muchas entidades o estados, cámaras, etcétera, que querían las zonas francas. Las zonas francas están reguladas también por los acuerdos internacionales que les comentaba. Es una excepción dentro de un territorio aduanero que al entrar ahí las contribuciones pues no se pagan. Incluso con ciertos beneficios adicionales fiscales de diversas naturalezas. Entonces, te digo que en el 2003 nace este régimen y con ello se busca tranquilizar a todos aquellos que querían las zonas francas. En México no existen zonas francas. No nos confundamos. Una zona franca no es lo mismo tampoco que una zona libre. Por ejemplo, una zona libre es, conforme al GATT, al artículo 24 del GATT, una zona libre es precisamente un territorio aduanero en el cual hay libre o hay un intercambio libre de bienes, servicios, mercancías, incluso cruce fronterizo de personas, de negocios, etcétera, 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 hasta llegar incluso a una integración mayor, como son, por ejemplo, una unión aduanera, en fin. Entonces, en México, esta figura del recinto fiscalizado estratégico se confunde con otras figuras, por ejemplo, lo que es el recinto fiscal, el recinto fiscalizado, el régimen de depósito fiscal o incluso el régimen de maquila o de empresas IMEX. Pero nada más lo acoto porque precisamente es contra quien compite este régimen de recinto fiscalizado estratégico. Y bueno, yendo ya ahora sí que un poco más a la figura, les comento, esta figura se caracteriza porque tiene dos elementos, si hablamos como tal de los sujetos. Por un lado tenemos lo que es, vamos a llamarle así, el inmueble habilitado o inmueble autorizado, es decir, un espacio físico que puede estar pegado o no a la aduana, es decir, puede estar colindante o no con un recinto fiscalizado o fiscal. En este caso, por ejemplo, allí en Veracruz, entiendo yo que tenemos la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Sí. Esta Administración Portuaria Integral de Veracruz, si bien también ya tiene una autorización como parque, vamos a llamarle así, como un espacio físico, y ya está autorizado como un lugar habilitado para que allí entren otras empresas, ¿verdad? También tenemos, en este caso es colindante con la aduana, pues se dice que es un colindante, pero tenemos otros recintos fiscalizados estratégicos, que es Puertos Logísticos de México, ¿verdad? Puertos Logísticos de México es un ente, una empresa autorizada como recinto fiscalizado estratégico. Es el parque, vamos a llamarle así. Bueno. ¿Pero es una empresa privada? Son empresas privadas, de acuerdo. Ahorita voy a ir para allá. Para que tengamos la habilitación como recinto fiscalizado estratégico, o en este caso, para administrar un recinto fiscalizado estratégico, como es, por ejemplo, Puertos Logísticos de México, pues requiere una autorización, en este caso, de la Administración General de Aduanas. Ahora,
pues con el decreto de julio, pues seguramente estas facultades de autorización pasan a la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿ok? Entonces, por un lado yo tengo un administrador o un habilitado, una empresa habilitada, ¿verdad? Autorizada para administrar un parque, un recinto, un lugar, un espacio físico. Y ahí van a entrar ya los operadores del régimen, es decir, es otra empresa. Allí, por ejemplo, conforme a las disposiciones legales, hay otra empresa que se llama Compañía de Equipamiento al Comercio Integral. Digo, no estoy haciendo yo publicidad, simplemente quiero llevar la plática a la realidad. Entonces, Sí, es un tema para ejemplificar, ¿no? Cómo funciona. Sí, entonces, aquí entonces vemos que tenemos dos sujetos, el administrador o el habilitado, que en este caso, que va a administrar, supervisar y controlar ese recinto fiscalizado estratégico. Pero por otro lado, tengo yo el operador del régimen de recinto fiscalizado estratégico. En este caso es otra empresa que por otro lado también requiere una autorización para operar el régimen. Es decir, para que esta empresa es la que pueda introducir mercancías bajo el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Un régimen aduanero es como, es el destino que se le da a las mercancías, así como, le voy a poner un ejemplo análogo, así como es la calidad migratoria, ¿no? De las mercancías. Así como una persona que viene del extranjero o que entra o sale con una calidad migratoria. Así las mercancías también entran con una calidad migratoria, pero aquí se le llama régimen aduanero y están reguladas en la ley aduanera, ¿verdad? Entonces, cada régimen es diferente. Tenemos el de importación definitiva, a depósito fiscal, para retornar al mismo estado. En fin, hay una gran variedad dependiendo de los requerimientos y necesidades que tengamos. Pero aquí el régimen de recinto fiscalizado estratégico ya es una calidad aduanera y fiscal con ciertas características en el cual van a ingresar, siendo esta principal característica que la mercancía puede ser sujeta, ¿verdad?, a diferentes actividades. Por ejemplo, entonces, ya nos queda claro que hay dos sujetos. El habilitado para administrar el inmueble o parque, para que me entiendan. ¿Sí? Y por otro lado, allí se van a instalar empresas que van a operar el régimen de recinto fiscalizado, que más adelante vamos a ver cuáles son sus características. Entonces, si yo voy a operar el régimen y me instalo allí, por ejemplo, en la API, porque también tiene su autorización como administrador de un recinto fiscalizado estratégico, pues allí voy a introducir mercancías, ya sea extranjeras, nacionales, que se van a considerar exportadas, y todas estas mercancías pueden ser objeto de diversas actividades, desde el simple almacenaje o custodia de mercancías. Disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Pero quiénes son las personas que van a introducir estas mercancías? Precisamente es lo que te estoy comentando, es el operador. Ajá, Es el decir, operador, es pero una empresa me refiero que este operador es cualquier empresa o Sí, estamos... entiendo tu pregunta por dónde va. Sí, yo como operador puede ser cualquier empresa, ¿verdad?, que reúna ciertos requisitos o características. Digo, tiene que ser una sociedad anónima de capital variable, etcétera, etcétera. Es una persona moral o jurídica, ¿sí? Esa empresa debe reunir una serie de requisitos, ¿no? Tener un determinado capital social, Sí. estar en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cumplir con requisitos fiscales, incluso de infraestructura, ¿no? Tener cámaras, circuitos cerrados de televisión, una delimitación, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero son ese tipo de empresas. Ya. Entonces, acuérdate que son dos, se confunde mucho. El recinto fiscalizado como un espacio físico o un lugar habilitado, y por otro lado, como un régimen de recinto fiscalizado. Así Propiamente la figura, ¿no? En la figura. Entonces, así como tú introduces mercancías bajo el régimen IMEX
¿verdad? Importación temporal para elaboración, transformación o producción de mercancías, que es un régimen de diferimiento del pago del arancel también. Así, el régimen de recinto fiscalizado es similar, ¿sí? Tú has ido al extranjero y has importado seguramente zapatos. Sí, seguramente, ¿verdad? claro. Obviamente, o has mandado a traer ahora con el comercio electrónico por Amazon o por eBay y todas esas tiendas, pues Sí, has mandado a traer seguramente zapatos, digo, sí, ¿no? Entonces, allí tú, o incluso como pasajero, ¿no? Así, o viene un contenedor cargado de mercancía, hay una importación definitiva, se pagan los impuestos, se cumplen los permisos y se dice que la mercancía ya está nacionalizada, ¿verdad? Se dice que pagó los impuestos, pues ya, es una importación, ya puedes traer un auto nuevo, pues anda circulando libremente, cumples con todo. por supuesto. Aquí es lo mismo, tú importas bajo otro régimen que es el régimen de recinto fiscalizado estratégico, ¿verdad? Y con las características del régimen. Una de ellas, como te comentaba, es no el pago del arancel. También en las operaciones de comercio se pagan otros impuestos. Por ejemplo, se paga el IVA. En este caso, el IVA también se difiere porque tienes una certificación en IVA para diferir el pago de ese impuesto. También, si traes, por ejemplo, pues a muchos nos gusta el tequila, ¿verdad? El whisky, la cerveza, pues se paga el IEPS, ¿no? O si traes un auto nuevo, pues pagas el ISAN y otras contribuciones como derechos. Claro. Entonces, en este régimen hay ciertas contribuciones que se difieren, pero por otro lado, otro de los beneficios que tiene es hay ciertos permisos que a diferencia de otros programas u otros regímenes, no se cumplen ciertos, ¿cómo te puedo decir? Ciertas regulaciones. ¿Por qué? Porque esa es una de las principales ventajas, ¿no? Que no estamos obligados a cumplir todas las regulaciones no arancelarias, ¿verdad? Claro que hay excepciones, aquellas que tienen que ver con la salud, sí debemos cumplir. Pero bueno, cuando se introduce una mercancía, te digo, al régimen, ya sea extranjera, porque la vamos a importar, o nacional, porque la vamos a exportar, las mercancías pueden ser objeto de manejo, de almacenaje, de custodia, de venta, simple exhibición, distribución, incluso elaboración, transformación o reparación. Es decir, dentro de ese parque, el operador puede hacer productos, es decir, puede tener un proceso productivo como una maquiladora, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y también servicios. Entonces, a lo que voy es que este régimen, si bien es cierto, nació desde el 2002, actualmente ha cobrado importancia porque ahorita tú vas a la Secretaría de Economía y pides un programa de maquila y es un rosario. Es muy complicado que te den un programa porque necesitas que un notario te certifique ciertos procesos, que si el proceso productivo, que si la inversión, que si el domicilio, que si los socios, accionistas, que el representante legal, etcétera, etcétera, están cumpliendo. Y luego que el proceso productivo esté determinado en cuanto a cantidades, volúmenes, horas hombres, número de empleados, capacidad productiva, es muy complicado. Y aquí ahorita no. Entonces, a mí realmente me gusta hablar de este régimen porque realmente me gusta promoverlo. Aunque te comento, actualmente están habilitados 8 colindantes y 21 colindantes parques, en total casi 29, 30. Pero te estoy hablando que esto pues tiene ya muchos años y apenas hay 30 habilitados y operadores tenemos 22, de los cuales yo creo que la mitad está operando. Pero es a lo que voy. Pero yo creo que, en mi opinión, si alguien me preguntara ahorita, en este momento, ¿qué es más beneficioso? ¿Tener un programa ahí o un recinto fiscalizado estratégico o operar un recinto fiscalizado estratégico? Yo te diría un recinto fiscalizado estratégico. Sin embargo, aquí la única desventaja es que sí requeremos un poco más de inversión, básicamente. Ok, pero
independientemente de la inversión, de que nos está platicando, de que aunque es una figura que ya lleva cierto tiempo dentro de nuestro país, considerado en la legislación, y que no se ha explotado quizá como debiera, porque entiendo que es eso. ¿A quién impacta finalmente este beneficio? ¿Quién es el usuario final de este beneficio? ¿Quiénes serían los usuarios finales de estos beneficios? El Las inversionista. personas que se dedican a la importación, a la exportación. Es decir, cualquier empresa que se dedique a esto, le conviene más hacer uso de un régimen de recinto fiscalizado estratégico que tomar alguna otra figura adicional. Mira, esto es como cuando vas al restaurante y pides la carta, ¿verdad? Hay que ver de que cada una de las empresas tiene necesidades y requerimientos diferentes, ¿verdad? Pero incluso hace 15 días tuve una conversación con una empresa que quería o analizó la posibilidad de cambiar su operación de una maquiladora a un recinto fiscalizado estratégico. Y realmente ya la empresa ya operaba y su proceso productivo es muy simple porque, digo, fabrica dulces, ¿verdad? Entonces no requieres en tu producción más que 5 o 6 insumos, ¿no? El azúcar, la envoltura, los sabores, bla, 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 ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que su operación era muy sencilla. Entonces le convenía más hacer un programa de maquila, IMEX, como estaba, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si a mí me viene una empresa de la industria acerera, de productos siderúrgicos o de siderúrgicos, yo le diría, en este momento te conviene más un recinto fiscalizado estratégico. Porque tienes, por ejemplo, para importar acero requieres presentar un aviso previo. Y es un permiso que te tiene que dar la Secretaría y a veces es muy complicado porque hay que tener el certificado del molino productor, en fin, una serie de requerimientos, ¿no? Es una mercancía sensible, digo, es mucho más fácil, ¿no? Y además la temporalidad, por ejemplo, digo, nadie ya va a tener almacenada una mercancía, en este caso, por 60 meses, ¿no? O sea, es decir, es mucho por el tiempo de temporalidad, mientras en la maquiladora son 18 meses. A lo que voy es de que depende también de cada una de las empresas la conveniencia, ¿no? Hay empresas, dicen, acuérdate, yo digo, bueno, pues yo voy a poner aquí un parque, yo lo voy a administrar y voy a hacer un recinto fiscalizado estratégico. Y voy a invitar a empresas que vengan y se instalen aquí y que después operen su programa. Mira, en este caso, yo creo que, digo, hemos hablado que hay ventajas fiscales, operativas, logísticas, administrativas. Por ejemplo, una de las ventajas operativas que se me viene a la mente es, por ejemplo, en lugar de pedimento, presentas avisos electrónicos. ¿Sí me explico? Es mucho más ágil, ¿no? Mucho más ágil. Oiga, doctor, sí. Perdón otra vez que lo interrumpa. Me gustaría, a manera de ilustración, para que la gente que no está tan familiarizada con el tema, que nos dijera exactamente como qué tipo de empresas sería idóneo para para esta figura. Sí, claro. Bueno, mira, yo creo que digo, el comercio exterior es muy amplio, los sectores industriales son muy diversos y son bastantes. A mí no me gustaría decir que tal o cual empresa porque pues excluiría a otras, ¿no? No, pero un ejemplo para... Pues, claro, los ejemplos son los que te estaba dando, ¿no? Mira, allí en Veracruz se me ocurre pensar, ¿no? ¿Cuál es si quieres desarrollar un parque industrial o si quieres desarrollar un proyecto de inversión, ¿verdad? Puedes, a lo mejor, la vocación del puerto es, no sé, se me ocurre pensar temas pesqueros, porque también puede ser el tema. Uh-huh. A lo mejor por allá hay industria
agropecuaria, citrícola, cafetalera, etcétera, Café, etcétera, sí. ¿no? Que por cierto es muy rico. Entonces, Sí. entre la comida y todo lo que hay ahí, pero bueno, el tema es de que, pues sí, yo creo que estas empresas, se puede crear un parque, no tiene que estar pegado en la aduana, porque te digo, hay No, parques colindantes y que no están colindantes. Entonces, podemos crear una especie de, aunque sin serlo zona franca, de generar un proyecto de inversión donde podemos traer muchas empresas, decir, mira, aquí en este parque puede haber empresas que pueden traer sus productos del extranjero, le dan un valor agregado, un proceso de elaboración, transformación, y lo retornas y no pagas impuestos, ¿verdad? No pagarías el IGI, no pagarías el IVA, bueno, el café está exento, pero otros sectores que pudieran estar allí, ¿no? Y puede ser un polo de desarrollo. Te digo, desafortunadamente, por ejemplo, a diferencia de las zonas económicas especiales, que fue un decreto que se derogó, había muchos incentivos en materia aduanera, es decir, en materia de aranceles, en materia de IVA, incluso hasta existían beneficios relacionados con temas de ICR, por ponértelo, sobre pagos, en este caso, que tiene que ver con temas laborales. Es decir, tenía mucho más beneficios. Se derogó desafortunadamente esta figura, pero allí sí había muchos beneficios muy importantes que ahorita no los tenemos. Pero yo creo que se puede promover nuevamente que al quedar eliminadas las zonas económicas especiales, ¿verdad? Se diera mayor fortaleza y mayores beneficios a los recintos fiscalizados estratégicos. Es decir, todos esos elementos que teníamos en esta figura de zonas económicas especiales podríamos potencializar más con la creación de esta nueva recinto fiscalizado estratégico, pero con todos esos beneficios. No sé si estoy siendo claro en este sentido. y de hecho yo entiendo por lo que nos está comentando que quizá el tema de estos recintos es que no han tenido la suficiente difusión para ser explotados de la manera correcta y que Sí, inclusive si hubiera propagación o más afluencia de los mismos, se podían estar manejando otro tipo de beneficios. claro, te digo, ha habido un decreto del 2006 y otro del 2016 que está vigente, que da beneficios adicionales, ¿verdad? Pero yo creo que pudiera darse más incentivos que estén relacionados con temas de ICR, IVA, seguridad social, facilidades en materia de medidas no arancelarias, que vayan realmente a desarrollar estos clústeres o estas áreas que te comento. Me preguntabas qué tipo de empresas. Yo creo que también cualquiera, pero hay que ver la vocación que se tenga en ese momento. Por ejemplo, yo sé que en Coatzacoalcos ya había una declaratoria de zona económica especial, ¿verdad? Pero quedó derogado. Entonces, estas áreas eran ubicadas en sitios con una ventaja logística, por decirlo así, ¿verdad? Una región a lo mejor altamente productiva y más que nada era que esa producción pues se potencializara con estas figuras y que los habitantes, por ejemplo, de esa región tengan beneficios, por ejemplo, empleos, posibilidades de un mayor desarrollo y, bueno, no sé, y bienestar en términos generales con la creación de estas fuentes de empleo. Entonces, te digo, a diferencia del programa IMEX, a mí me parece que este es un proyecto mucho más amplio porque no nada más va enfocado a una sola empresa, sino a desarrollos de zonas económicas. ¿Sí me Sí, explico? de hecho, el tema es que genera derrama económica, mejora las condiciones de los habitantes de la ciudad, mejora el tema de crear más fuentes de empleos, inclusive pudiéramos hablar de beneficios para los patrones en los temas, como usted ya bien mencionaba, seguridad social o Uh -huh. incentivos laborales. Sí, Definitivamente coincido y creo que sí va un poco más ligado a la mano del desconocimiento
Ujú. quizá y de la falta de asesoramiento correcto para que las empresas puedan hacer uso de esta figura. Por eso siempre es tan importante contar con un asesor experto en la materia, como comentaba el doctor al inicio del programa. Si tú te dedicas a este ramo en que manejes importaciones, bueno, pues lo mejor es contar con la persona y la asesoría adecuada. Y bueno, yo creo que reforzando este tema, me gustaría que nos diera su conclusión al respecto de qué es lo que le haría falta al recinto fiscalizado estratégico para que lograra realmente el despunte o ser explotado como debiera ser. Claro, yo creo que básicamente mayor promoción y facilidades aún más mayores de las que actualmente se tienen. Te lo comento, digo, hay muchas figuras similares, pero de todas ellas, de estas figuras o regímenes similares pues, digo, te he comentado algunos, pero por ejemplo está el régimen de depósito fiscal, el régimen de elaboración, transformación o reparación, que es el de maquiladora, y tenemos, bueno, básicamente son figuras que permiten introducir mercancías del extranjero, sufren un proceso productivo, un valor agregado y se exporta, se derrama un desarrollo desde económico en la región e incluso fuentes de empleo, como te comentaba. Pero yo creo que sin trastocar, en este caso, el código antidumping, te explico, dentro de la Organización Mundial del Comercio, pues no se prohíben los subsidios o las subvenciones, ¿no? Que el gobierno dé un estímulo fiscal o que te exente de un impuesto o que te dé financiamiento, etcétera, de tal manera que tú exportas más barato y te quieres, en el país de importación, pues te quieras adueñar de un mercado sustancial, ¿no? Habrá que ver eso de que no choque contra estas prácticas desleales, el otorgamiento de estímulos fiscales, ¿no? Pero a lo que voy es de que yo creo que a raíz de la desaparición de las zonas económicas especiales, pues se puede incentivar mucho más esta figura para el desarrollo de ciertas áreas o regiones, ¿verdad? Básicamente, que a diferencia, por ejemplo, del programa Maquila, pues está pensando en una sola empresa, pero aquí estamos pensando en parques industriales. Sí, está muy Y también, interesante. perdón, nada más para comentarte, hace rato me preguntabas qué tipo de empresas. Sin duda también la ley no distingue y también pueden participar empresas del gobierno o empresas públicas. Aquí ya nada más se me ocurre, por ejemplo, pone mucho menciona empresas que van a ocupar insumos para procesar y agregar un valor a su producto final y que estarían exentas de pagar esos impuestos utilizando Claro. la figura del régimen del recinto fiscalizado estratégico. Se me ocurre, pudiera ser también que no fuera a ser para procesar, por ejemplo, no sé, lo que me mencionaba, zapatos. Se pudiera utilizar para una empresa de calzado, pero nada Claro, más que lo tuviera como un stock, pudiera sí, manejarse, o sea. sí, claro, mira, yo me estoy muy enfocando a procesos industriales, pero pueden ingresar ahí tanto mercancías extranjeras como nacionales. Por ejemplo, si es una mercancía extranjera, pues puede ser nada más para objeto de ser de almacenaje, ¿no? O en este caso de proveeduría, ¿verdad? Pero también se pueden ser objeto de venta y desde luego también pueden ser objetos de un proceso productivo, pero no hay límite, ¿sí me explico? Puedes realizar cualquier servicio a esas mercancías, también desde elaboración de juegos, de kits, surtidos, hacer un retrabajo o algún servicio que no lo transforme, pintado, por ponerte un ejemplo, o a componer un aparato. Digo, estoy hablando a grandes escalas, ¿no? Acuérdate que en el comercio exterior una mercancía no nada más se puede introducir para enajenarla o compras de importación o para hacer un proceso productivo, también es simplemente para exhibición, para venta, para distribución, y depende. Si es una mercancía nacional
por el solo hecho de entrar a un régimen de recinto fiscalizado estratégico, ya se considera exportada y tiene todos los beneficios fiscales, como puede ser, por ejemplo, la devolución del IVA. ¿Sí me explico? Qué interesante. Y digo, te puedo hablar de muchas cosas, digo, dado el tiempo, pero a lo que voy es de que aquí hay que conjugar todas esas ventajas y hacer la evaluación si te conviene o no te conviene, pero hay que ver también temas logísticos, temas operativos, sin duda hemos hablado de temas fiscales, pero también van hasta, te digo, temas de administrativos, es decir, hay un bagaje de beneficios que tenemos que conocer de manera detallada para hacer el análisis y determinar si me conviene o no conviene obtener un recinto fiscalizado estratégico para operarlo como tal. Sí, era lo que yo les decía, que no hay nada como pedir la opinión de un experto Sí. cuando tú te dedicas a esta materia. Bueno, y ahora vamos a pasar a un tema que está muy ligado precisamente a esto mismo, y Sí, que es la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México. claro. Sí, mira, ¿A partir de cuándo se crea o cuándo fue el decreto de creación de esta nueva agencia? claro. Mira, el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas se publicó en el Diario Oficial en julio de este año, el 14 de julio, ¿verdad? Muy reciente. Exacto, o sea, de julio a la fecha, julio, agosto, septiembre, octubre, pues ni siquiera hemos tenido todavía 3 meses, ya vamos a cumplir 3 meses apenas el 14 de octubre. Y sobre esto ha habido cantidad de opiniones, foros, digo, expertos que han dicho, incluso hasta el actual administrador general de aduanas, que seguramente será el nuevo, quién sabe cuál vaya a ser el nombre del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ahorita, por ejemplo, se llama Administrador General de Aduanas y la unidad administrativa es Administración General de Aduanas y el titular es el Administrador General de Aduanas. Entonces, no voy a pensar que ahora se vaya a llamar Agente Nacional de Aduanas, ¿verdad? Podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Verdad? Sí. El Agente Nacional de Aduanas, soy así como James Bond, pero bueno, está bien, ¿no? Un superhombre, ¿no? Pues sí, se requiere alguien muy capaz, ¿no? Con habilidades y conocimientos técnicos en la materia, porque esto es bien complicado. Pero sobre todo, lo que se busca es, desde luego, es que sea erradicar, en este caso, pues la corrupción y temas de seguridad. A lo que voy es que todavía el decreto establece que entrará en vigor, ¿verdad? Esta Agencia Nacional de Aduanas, pues ya que se tengan todas las reformas legales correspondientes, ¿verdad? Que el SAT le transfiera todas esas facultades que tiene en materia aduanera y fiscal y aduanera, se las transfiera en este caso, a la Agencia Nacional de Aduanas a través, pues obviamente, de las normas, decretos, acuerdos correspondientes, ¿verdad? No tenemos certeza todavía, al menos yo, de cuándo se va a dar esto. Se ha dicho que para ver si para noviembre, no lo sé, puede ser hasta el próximo año, que ya tengamos bien delimitadas todas las funciones, ¿verdad? No nada más de la Agencia Nacional de Aduanas, sino también de cómo va a estar estructurado este nuevo órgano, ¿verdad? Esta nueva unidad administrativa, para que realice todas las atribuciones que le corresponden y que tenía la Administración General de Aduanas y que estaba diversificada en diversas áreas del SAT, ¿no? Por ejemplo, dentro del SAT tenemos la Administración General Jurídica, la Administración General de Recaudación, ¿verdad? Tenemos la Administración General de Auditoría y la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la Administración General de Auditoría de Grandes Contribuyentes. En fin, vamos a ver ya más o menos ya hay por allí alguna información de las facultades que va a tener conforme a este decreto la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Pero déjame decirte que la agencia, las aduanas de las cuales estamos hablando,
a lo largo de la historia han tenido las mismas funciones sustantivas, ¿no? Sí. Que en este caso es que proteger las fronteras, ¿verdad? En cuanto a la entrada y salida de mercancías, y que tiene que ver esos dos grandes temas, el tema de cobro de impuestos al comercio exterior y por otro lado cuidar las fronteras. Entonces, el cobro de impuestos siempre ha existido. Lo que sí ha variado es, en este caso, el tema relacionado, que no está relacionado con los impuestos. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra aduana es una aduana recaudadora. Su función principal es la recaudación, aunque, por otro lado, existen funciones que están relacionados, como es, por ejemplo, lo que busca ahora la Agencia Nacional de Aduanas es fortalecer la seguridad nacional del país. A lo que voy es esto. Cada país establece su agencia de aduanas dependiendo de los requerimientos que necesiten, más importantes para ellos. Por ejemplo, Estados Unidos, tenemos el CBP, o sea, el Buró de Aduanas de Estados Unidos, cuyo principal objetivo no es la recaudación, sino precisamente es combatir el terrorismo. Y esto cambió, esta función sustantiva cambió a raíz de los atentados terroristas de, ¿qué año fue? Del 2001, por ahí, ¿no? 2001. Del 11 de septiembre. Como las torres. Exacto, con el tema. Entonces, hay otras aduanas, como el caso de México, que su principal función es la recaudación. Por supuesto, sin dejar fuera el combate al contrabando, a la introducción ilegal de armas, explosivos o precursores químicos, o aquellas mercancías que sean un peligro, ¿no? Por ejemplo, armas, drogas, etc. Entonces, con esta nueva Agencia Nacional de Aduanas, te digo, lo que se busca es, pues básicamente es combatir la corrupción, fortalecer la seguridad nacional y desde luego la recaudación, entre otros aspectos, ¿no? Doctor, por otro lado, es que como la facilitación. me parece importante mencionar a nuestro público, que aunque ya lo mencionó usted dentro de su exposición, que anteriormente estaba dependiente de esta agencia que no existía, que era la Administración de Aduanas, dependía directamente del SAT, de lo que conocemos, y ahora entiendo que con esta reforma van a quedar de manera independiente, como órganos independientes de a un mismo nivel. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Mira, actualmente, porque digo, todavía depende orgánicamente y legalmente, aunque ya el decreto ya está publicado, digo, estamos en esa transición, ¿no? Pero, digo, vamos a decirle, hasta antes del decreto, la Administración General de Aduanas, que va a desaparecer, dependía del SAT. El SAT, pues, es un órgano también desconcentrado, ¿verdad? Con patrimonio, independencia técnica, etcétera, que también depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero la función del SAT es muy diferente a la función de aduanas. Acuérdate que el SAT tiene como principal función la recaudación. Ahora sí que es el brazo recaudador de Hacienda, porque donde se establecen los impuestos es en el Congreso de la Unión, pero quien dictamina las políticas de ingresos es la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Es la que hace el proyecto de presupuesto de ingresos y de egresos y las aprueba el Congreso de la Unión. Pero la principal función del SAT es la recaudación. Se acabó. Y aduanas no tiene una función de recaudación, sino, como ya te platiqué, vamos a llamarle así, ahora de seguridad nacional. A lo que voy es que son totalmente funciones diferentes. Aunque, mira, te voy a poner un ejemplo. El impuesto de importación o el impuesto de exportación no tiene como fin la recaudación. Se dice que tiene un fin extrafiscal. El arancel o impuesto de importación o de exportación tiene un fin extrafiscal. ¿Qué significa? Regular el comercio. Si hay mercancías que hay desabasto en el país, mejor dicho, pues vas a poner un arancel muy bajo. Si hay un producto que en este caso queremos proteger, pues subimos el arancel, ¿verdad? Un arancel más alto, claro, siempre dentro del límite del arancel consolidado o de la Organización Mundial de Comercio. O sea, no irnos más allá de lo que establece la OMC. Entonces,
A lo que voy es que no confundamos. El impuesto de importación tiene un fin extrafiscal que puede buscar incluso el equilibrio de la balanza comercial, ¿verdad? Fomentar incluso o desarrollar un sector industrial. La industria aeronáutica, por ejemplo, se busca desarrollar en México, pues ¿qué haces con el arancel? Le pones 0. Si quieres proteger el sector del calzado, el sector del vestido o la industria automotriz, pues claro que vas a poner el arancel más alto que hay para proteger ese sector en México, como el sector del juguete. Entonces, el arancel tiene un fin extrafiscal. Entonces, aduanas, pues lo único que va a hacer es un ejecutor. La aduana tampoco tiene políticas tributarias o facultades para establecer impuestos o determinar qué impuestos se deben, el porcentaje de arancel. Básicamente es un órgano ejecutor. Y así ha sido a través de la historia. Las aduanas han existido antes, desde que existe la noción de Estado, desde que existe la propia división de poderes. O sea, es es concomitante su nacimiento, su surgimiento con el trueque, con el comercio. O sea, hace miles de años, ¿no? Sí, es muy interesante esto que menciona, porque para muchos quizá, entre los que yo me incluyo, pensábamos que la aduana tenía fines recaudatorios. Así que me parece muy interesante que nos haga esta aclaración, porque entiendo ahora que obedece más a una finalidad de regulación comercial, de no afectar los intereses económicos de una nación con otra, inclusive preservar la existencia de algunos insumos cuando estos tienen mucha demanda y a explotar los que mediante la oferta tenemos pues un exceso de producción o los suficientes para que sean objeto de exportación. Doctor, ya nada más para finalizar, quisiera... Bueno, nada más déjame hacer una aclaración. Sí. Mira, el deber ser es que las aduanas no deben ser recaudadoras, aunque si nos damos cuenta, el decreto dice que también tendrá como propósito recaudar las contribuciones, ¿verdad? Pero su fin último, históricamente, las aduanas es proteger a la nación de muchos elementos, ¿no? Pero desde luego también la recaudación. Pero no debemos confundir, no debemos utilizar a las aduanas como un instrumento recaudador, ¿verdad? Sino al contrario, facilitador y desarrollo de las industrias. Claro, hay que proteger a la industria nacional, pero también tenemos que desarrollarla y no utilizando mecanismos de recaudación. O sea, que no sea ese el propósito final, sino que sea el desarrollo y claro, la protección también, pero no a través de impuestos de importación. Pues esperemos que esta nueva regulación que estamos esperando se cumplimente en los tiempos legales para que ya se vaya a echar a andar la nueva Agencia Nacional de Aduanas en México, vigile y no pierda de vista todos estos objetivos y finalidades principales que debe de perseguir una Agencia Nacional de Aduanas. Yo creo que no en México, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Y nada más quisiera para cerrar este tema, entiendo entonces que lo que son los recintos fiscalizados estratégicos ahora pasarán, cuando esté funcionando la Agencia Nacional de Aduanas, bajo la supervisión y funcionarán bajo los lineamientos que esta agencia en su momento emita. ¿Es correcto? Es correcto, así es. Ok, doctor, pues no tengo más que agradecerle todo su tiempo, todos los conocimientos, la charla que definitivamente que por cuestión de tiempo pudo haber sido mucho más extensa, porque nos queda claro que es usted una persona con toda la experiencia en la materia y que tiene mucho por compartirnos. Me gustaría que nos proporcionara algunos datos donde nuestros radio auditorio pudiera contactarlo, sus redes sociales, número de teléfono, correo electrónico. Sí, claro. Mira, nosotros tenemos nuestra página de internet que es www.csencor.com. O sea, búscanos por Encor, ¿verdad? Encor. Y Encor. Y digo, hay muchos Encor, pero quien da servicios de comercio exterior nada más somos consultoría y servicios Encor, ¿verdad? Y tenemos una empresa de logística que se llama Encor Logistic. Cualquier tema relacionado con
alguna importación, exportación o un servicio de importación, con mucho gusto. Y por otro lado, nuestros servicios son muy amplios porque damos servicios desde consultoría, defensa legal, certificaciones en operador económico autorizado, CITIPAD, certificación IVAYEPS, todo lo que tenga que ver con la cadena de suministros y por supuesto defensa legal, y cualquier tema relacionado con el comercio, ¿verdad? Y entonces les paso mi correo, es petrejo@encor.com. Pues muchas gracias, doctor, de Y verdad. ahí está en la página, ¿no? Por favor. Sí, muchas gracias. Me siento muy honrada de que me haya concedido esta entrevista. Espero que no sea la última, así que en breve estaremos aquí con otro tema muy interesante. A todo nuestro teleauditorio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el ABC del Empresario. Recuerden, mi nombre es Gloria Lira. Estoy con ustedes como asesor jurídico Canaco y nos vemos pronto. Gracias. Canaco Servitur, Ayuntamiento de Veracruz y Soy 101.7 presentan Expo Canaco Buen Fin 2021. Del 10 al 16 de noviembre, en la explanada del Ayuntamiento de Veracruz. Stands, artistas y grupos musicales totalmente en vivo. Expo Canaco Buen Fin 2021. 10 al 16 de noviembre, otro evento presentado por Canaco Servitur, Ayuntamiento de Veracruz y Soy 101.7. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Mirón, número 2650, interior 2A. ¡Te esperamos! Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook Canaco Veracruz donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Hola,
¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. King Ozono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en el ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones. Elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca. Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial, capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal, vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento, bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti, difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa.